Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza una nueva semana aquí en Mirada Financiera. Ya estamos comenzando septiembre. Estamos a 8 de septiembre de este 2014. Queda poco para las fiestas patrias y me imagino que muchas personas deben estar preparando, esperémoslo sí, algunos días libres durante la próxima semana. Hoy está conmigo Javier Latorre, mi economista de los días lunes, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, Paulina. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Bien. Qué bueno. En un día donde tuvimos noticias con respecto al IPC, subió bastante, un poco más de lo que esperaba el mercado, ¿no? Bastante. Harto más de lo que se esperaba. Sí, se esperaba un 0,1 y fue un 0,3. Exactamente. Ahí se dice que obviamente vamos a hablar de la variación del precio del dólar, que incidió también. Tuvo un día de montaña rusa, para ponerlo en perspectiva. O sea, partió con una fuerte baja cuando se dio a conocer el IPC de 0,3, ya vamos a explicar por qué, y finalmente durante la mañana fue recuperando terreno y quedó prácticamente plano con una pequeña baja, pero con una tendencia nuevamente al alza. Exactamente. Bueno, vamos a partir primero cómo han estado las bolsas en el mundo, y la verdad que han estado bastante mixtas. Comenzamos con Asia, el Nikkei avanzó un 0,23%, el Hansen de Hong Kong abajo un 0,20%, Shanghái arriba un 0,85%. Nos vamos a Europa, donde hay resultados buenos y resultados malos. El FTSE 100 de Londres bajando un 0,30 en el día de hoy, K40 de París también descendió un 0,26%, DAX alemán arriba un 0,11% y IBEX 35 un 0,42% abajo. En Estados Unidos tenemos Dow Jones a esta hora bajando un 0,06%, Standard & Poor's también desciende un 0,25% y la bolsa tecnológica Nasdaq que está aumentando un 0,11%. ¿Qué pasa en Santiago? Está bajando el IPSA a esta hora un 0,32% y el IGPA también desciende un 0,35%. ¿Qué pasó con el cobre? Tercera jornada de alza consecutiva consiguió hoy el cobre la Bolsa de Metales de Londres. Tenemos datos macroeconómicos en China y Japón, vamos a estar hablando de eso. Se cotizó en $3.19, lo que implica un aumento de 0,97%, bien sólido, casi un punto arriba el cobre en el día de hoy. Y como nos decía Javier, la verdad que fue una montaña rusa la que vivió el precio del dólar, pero terminó con un leve avance, 586,7 comprador y 587 vendedor. ¿Partimos por el IPC? Partamos por el IPC. Un 0,3% en agosto y se ubica obviamente sobre las estimaciones de mercado que hablaban de un 0,1%. Según el INE, este índice lleva un acumulado de un 3,1% en lo que va del año y una variación en 12 meses de 4,5%. Ese es el número clave, pues, Paulina. Sí, exactamente, la variación en 12 meses. Déjame terminar y después vamos al análisis, porque entre las divisiones que registraron alzas fue alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,9%, también vestuario y calzado, y un 2,5%, y bebidas alcohólicas y tabaco, un 1,8%. Mientras en la división, déjame mirar las divisiones que bajan. Tenemos lubricantes para vehículos de transporte, también el tema de la división mayores disminuciones fue el precio del transporte, llama la atención con aumento de los combustibles. Y es justo un periodo en el que se produjo una baja en el precio de las bencinas, varias bajas consecutivas. Y parece que las mediciones con respecto al IPC cierran el 24, ¿no? No es el mes corrido, no es del 1 al 30, sino que cierran los 24. No alcanzarían a hacer la medición. Y efectivamente tuvimos 2 o 3 bajas en ese periodo de la medición que dan cuenta de esa disminución. Bueno, ahí están los valores a grandes modos, lo que está pasando. Y bueno, ya la proyección que viene para el próximo mes, que sabíamos que el próximo mes ya, fíjate que yo había escuchado proyecciones de un 0,6, un 0,7% para el mes de septiembre, donde estacionalmente el IPC es más alto. Es más alto, pero podría eventualmente tener, fíjate, una cifra un poco menor, dado que en esta vuelta la economía absorbió parte de las alzas que normalmente se producen en el mes de agosto. Mira, la clave acá para entender un poco lo que pasó en la mañana con el precio del dólar, tiene que ver con lo que tú dijiste, el 4,5% anualizado en 12 meses. ¿Por qué? Porque este jueves tenemos reunión de política monetaria.
Y las expectativas está de todo... difícil, ¿ah? Sí, pues, ¿y cuáles son las...? Hoy día está, en base a este dato, inicialmente a primera hora en la mañana se pensaba que podía estar más difícil. Hoy día la verdad que ya con el transcurso de la mañana fue decantando un poco la información y ya no sé si está tan difícil, pero en definitiva, y tú lo tienes tan claro como yo, ¿cuál es la expectativa de baja de tasa política monetaria? De todas maneras. Es de 25 puntos base. O sea, llegaría a 3,25 la tasa política monetaria. A 3,25. Y esa cifra de alguna manera podría haber estado puesta en duda esta mañana temprano a partir de este IPC y de este IPC anualizado. ¿Y por qué dices que ahora no está puesta en duda? Yo creo que el mercado fue durante la mañana aquilatando esto, partiendo de la base que probablemente agosto, o sea, tuvimos el IMASEC de la semana pasada, donde nos equivocamos. Sí, yo me equivoqué, verdad. Y me alegro de haberme equivocado como me equivoqué. ¿Te acuerdas que tú dijiste, ojalá me equivoque? Tú habías Lo único que esperaba es que no me cuadran las cifras, y de esto Tú proyectaste negativo, ¿no? Yo estaba proyectando negativo. Hay algunos que hoy día están proyectando negativo para agosto. Entonces, mira, la verdad que más allá de eso, a mí no me cuadraban las cifras. Sí, fíjate, había muchas diferencias, lo comenté en el CNN, comenté, fíjate lo que tú dices. ¿Te acuerdas del tema minero? O sea, que estaba tan abajo y ahora estaba menos 2,4, fue uno de los valores buenos. Menos 4,6. Había una serie de... Entonces hay una diferencia respecto de la fórmula de cálculo en términos de la estimación, y eso de alguna manera movió un poco la brújula. Ahora, yo he visto harto la discusión y en muchos diarios siempre se trata un poco de tratar de adivinar el número, ¿ah? Y en general todos han señalado que lo que se muestra es que existe una probabilidad no menor de que ya hayamos tocado fondo, que el IPC, que el IMASEC, este último IMASEC sea el más bajo. Y yo vuelvo a repetir lo que dije el lunes pasado, más allá de que uno se quiere equivocar en ese tipo de cifras, es que nadie, pero absolutamente nadie, ni siquiera el mismísimo Banco Central, puede saber si esa va a ser la medición más baja o no. Nadie sabe exactamente cuál es el punto del ciclo económico, eso no se sabe. Pero las tendencias, por ejemplo, lo que hemos visto, por ejemplo, hoy día leía en el Mercurio, cuando habla la desaceleración, suma nuevos sectores del consumo y el ahorro de las personas. Entonces, obviamente que se van sumando sectores que antes habían estado alineados como al alza y ahora están más de capa caída. Entonces, obviamente que cada uno se empieza a sumar, la sumatoria de cada uno de los elementos va hacia abajo. Uno puede, por eso yo un poco hago la aclaración, uno puede hacer estimaciones y decir, mira, base a los antecedentes, yo presumo que muy probablemente la tendencia en los meses siguientes debiera ir hacia el alza. La verdad que yo creo que con el 0,9, que no fue un dato bueno, pero bastante mejor que lo que estábamos esperando mucho, yo creo que aquí podríamos perfectamente ver un dato de similares características, incluso un poco peor. Digo de similares características porque la verdad que vamos a tener que ir ajustando el número, pero lo concreto es que nadie sabe dónde está. Entonces, en base a eso, se le pone... o muchos pensaron temprano en la mañana que se le iba a poner más pesada la pista al Banco Central en términos de su objetivo de rango meta de inflación, que en estricto rigor está entre un 3 y un 4%, y por lo tanto con un anualizado de tasa, o sea, de 4,5 en la tasa de inflación, la verdad que hacía prever temprano en la mañana que estaba, comillas, en riesgo esta baja de 25 puntos base programada para este día jueves. Programada, te digo, esperada por el mercado más que programada. No lo sabemos, solo lo saben los consejeros del Banco Central lo que va a salir de esa reunión, pero la verdad que todos están y con la vuelta... Bueno, el miércoles tenemos un adelanto, ¿no es cierto? Cuando salen en fondo el informe del grupo que aconseja o no aconseja. Así Creo es. que es el miércoles. Siempre es previo a la reunión. Y está la encuesta de operadores financieros. La encuesta de operadores financieros, pero probablemente va a repetir lo mismo que estamos diciendo acá en términos de que si bien se le acota el rango de baja, se hace más probable todavía que sean 25 puntos base, y lo que sí se borra del mapa es la probabilidad, pequeña, pero probabilidad al fin y al cabo de que hubiese habido una baja de 50 puntos base en esta reunión en la reunión de esta semana. ¿Te acuerdas que se discutió en la reunión pasada? Se discutió, sí, salió las minutas de la reunión del Banco Central, que se había pensado en algún minuto hacer una baja mucho más brusca que los 25 puntos base y descender, ¿no es cierto? La tasa ya estaría en 3,25. ¿Te fijas? Entonces, con los antecedentes que estaban hasta ese mes anterior,
ya se hablaba de una baja de 50. En esta vuelta lo más probable es que se haga una baja de 25, dificulto, le asigno una probabilidad muy muy pequeña a que se baje 50 y también le asigno una probabilidad relativamente pequeña a que no la baje, pudiendo ocurrir ese fenómeno también. Pero le asigno una probabilidad baja, 80, 10 y 10 para los otros dos fenómenos. Entonces yo creo que el dólar tendió a sobre reaccionar a esta primera cifra y finalmente después con el pasar de las horas volvió a tomar, porque en definitiva, y lo hemos señalado muchas veces, la presión que tiene hoy día el tipo de cambio, por lo menos por los próximos 60 y 90 días, es más bien al alza más que a la baja, en términos del contexto internacional y lo que está pasando acá. Bueno, y hablando de lo que está pasando acá, hemos visto semanas, ¿no es cierto?, donde se está buscando consensuar el ambiente, lograr mayores confianzas, y en el día de hoy hubo una reunión bastante interesante entre el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, quien se reunió esta mañana con la presidenta Michelle Bachelet. Después del encuentro sale dando declaraciones, hablando de que fue un encuentro donde se miró, ¿no es cierto?, el ambiente de desaceleración que está pasando, las medidas del gobierno, un poco en este actuar conjunto. ¿Por qué te ríes, Javier Latorre? Yo lo voy a acusar, porque mientras yo hablo, él se ríe. Entonces, porque me vaya a hacer hablar de nuevo el ministro de Hacienda. No, yo no estoy poniendo al ministro de Hacienda. Incluso salieron algunos medios diciendo que por qué no se habían reunido con el ministro de Hacienda si ya no era interlocutor válido, y Andrés Santa Cruz. Se especuló eventualmente que podía ser una carta de cambio de gabinete, y recibió el fin de semana un respaldo cerrado por parte de la presidenta. No, yo estoy hablando del ambiente, yo estoy hablando, no, en este minuto. Estuvo entretenido el diario el fin de semana, sí. A propósito de eso, la entrevista a Lucía Santa Cruz, por ejemplo, fue muy, bastante ilustradora. Es que bueno, Lucía Santa Cruz, le mandamos un saludo, ella es una historiadora y una mujer excepcional, me tocó estar con ella, moderar un panel donde ella estaba como panelista y es realmente excepcional. Conceptualmente muy clara, y ella hace algunas aproximaciones respecto a precisamente este liderazgo político, tanto de la presidenta, y de alguna manera ahí uno puede desgranar y terminas llegando a arena. A ver, me parecieron que las palabras de Andrés Santa Cruz eran las precisas, las indicadas, y yo creo que las pensó ayer y antes de ayer y las dijo igual, independiente de la reunión que tuvo. Y por eso me estaba riendo, porque dije, qué impresionante, o sea, nada personal, señora Arena, pero evidentemente que lo que nuestro sector necesita son certezas y certidumbre. Sí. Y fíjate que yo creo que eso es absolutamente válido, me parece que no solo es válido, sino que es lo correcto. Es lo necesario, lo urgente. Te decía que si estaba muy entretenido, no sé si pudiste leer la columna del rector de la Diego Portales, ayúdame, no, pero salió de la Adolfo Ibáñez, salió una columna del rector de la de Adolfo Ibáñez. No, pero es columnista, se me fue el nombre. No lo leí. ¿Viste? Eso pasa a veces. Bueno, tengo problemas. De repente en la conversación las neuronas se juntan y ¡pum! Aparece. Y me va a hacer la sinopsis y me voy a acordar. Oye, bueno, y ahí él decía, la verdad que en estricto rigor no es que haya una maña contra Arena, sino que es contra lo que él representa, y lo que él representa son de alguna manera estas ideas bastante revolucionarias en términos de los cambios que se quieren impulsar y que se han querido impulsar en términos de, no sé si modelo de sociedad, pero de alguna manera cambios más profundos. Déjame buscarte, ¿director de la Universidad Adolfo? No, el rector. Déjame buscarte, lo voy a buscar mientras que tú hablas. Sí, dale. Bueno, pero la cosa es que él hacía ese análisis, que en definitiva esto no era un tema con Arena, sino que efectivamente era una cosa con Carlos Peña. Se me fue, porque la verdad que no. ¿Para qué está Google? ¿Para qué está Google? Para ayudarnos a estos lapsus mentales. Ahí exacto. Está. Oye, y la cosa es que yo creo que estas declaraciones de alguna manera van en esa misma dirección, de decir, oye, mira, si la verdad que no es Arena, algunos lo podrán encontrar más simpático, otros menos simpático, pero de alguna manera es el hecho de este apoyo cerrado tiene que ver con eso mismo, de oye, el intento por cambiar ciertos elementos de base en el funcionamiento de la economía están presentes, y él los encarna y le toca representarlos nomás, y está cumpliendo y jugando su rol. Entonces, ¿viste lo que dijo Andrés Velasco? Dijo, lamento que algunos piensen que cambiando al ministro de Hacienda mejore la situación económica. Bueno, también ahí tiene una doble lectura,
O sea, en el sentido de decir, mira, aquí hay algunos elementos estructurales que nos vienen de afuera, etcétera. Lo puedes interpretar como quieras, puedes interpretarlo como que requiere mayor, o está ya haciendo un llamado a mayor inversión, a una mayor actividad por parte de los privados, como también podría leerse como que no hay nada que hoy día un ministro pueda hacer si es que se apega al programa de gobierno. O sea, independiente de la persona que esté, si hay un apego irrestricto a el programa de gobierno, los efectos que esto va a tener sobre el rendimiento de la economía, de alguna manera, son los que hemos vivido en los últimos meses. Bueno, y ahí uno tiende a pensar, como tú dices, en el programa de gobierno, está también en una evolución, porque hemos visto, ¿no es cierto?, una evolución en la forma, a lo mejor no en el fondo, sino yo creo que aquí es la forma como plantear los objetivos, la forma de lograr los consensos. No sé si viste una entrevista, pero también pero déjame terminar, yo sé que los fondos son muy, pero ¿por qué en este minuto, o sea, hay un cambio y hay que reconocerlo? En algún minuto en este programa hablamos de esa postura un poco obtusa del ministro Arena, y ahora tiene una postura totalmente distinta, da lo mismo porque haya sido por las circunstancias, por presiones, por lograr mayores acuerdos. Hay una serie de elementos que están en el juego. Yo creo que es por lo mismo que Carlos Peña decía, que finalmente aquí lo que se está haciendo es que se está poniendo la economía al servicio de la política, y como no estaba resultando políticamente rentable la posición dura de imponer los elementos de fondo que están implícitos en la reforma educacional, en la reforma tributaria y en general en todas las reformas que se están o que se busca impulsar, la razón por la cual hubo este giro y este cambio. Si no hubiese existido ese resultado en las encuestas y esa percepción por parte de la gente de que esto no era positivo, fíjate que no estoy tan seguro de que hubiesen buscado esos acuerdos. Entonces, fíjate que ya el tema, por ejemplo, como dices tú, de las reformas, todo lo que está pasando ya nos pegó en la proyección de llegar, ¿no es cierto?, a tener este PIB per cápita de $20,000. Hay una medición que sale publicada en el diario que nuestro país accedería a esa zona media, en el fondo, que nos podría acceder a un país más desarrollado el próximo año, y ya con este PIB, ¿no es cierto?, que estamos creciendo, este año se espera un 2%, ya nos atrasamos un año más. Eso es un efecto directo de lo que está pasando, de la incertidumbre, del menor crecimiento económico, cómo nos impacta a nosotros en el orden económico. Y por el valor del denominador también, pues si finalmente el valor del tipo de cambio influye en este cálculo respecto del PIB per cápita, pues está medido en dólares y no en pesos. Bueno, hacemos una pausa, nos alargamos un poco en el primer segmento, pero vamos a seguir conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Luego de unos breves consejos, yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. Vamos a hablar de economía internacional, aunque seguiríamos hablando de economía nacional porque hay muchas cosas. Lo cierto es que vamos a estar expectantes a lo que pase este jueves. Pero nos vamos a China, porque la verdad que hubo buenas noticias y ahí un poco explica este repunte de casi 1%. Depende. Depende para qué. Esto es lo bueno de la economía. La pregunta, yo me acuerdo cuando uno empezaba recién empezando a estudiar, estudiante de primero o segundo año, y uno al tiro se casaba con estos buenos o estos malos. No, a ver, pero depende. ¿De qué depende? Ay, señor profesor, qué latero. Ya, vamos a dar la noticia y después, entonces no me caso tanto con buena noticia o mala noticia. Pero sí, no me podéis negar. Señor académico, no me puede negar que tuvo un impacto positivo en el día de hoy. Es que yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué tuvo ese impacto positivo. Porque no sé si la noticia en sí misma, y ese es el punto, es del todo positiva. Porque eso te iba a decir, depende de donde uno la lea. Pues si yo la leo en EMOL, dice: China registra nuevo récord de excedente comercial en agosto al exportar 280
8.500 millones. Y la verdad que depende de la lectura, o sea, nuevo récord de excedente comercial, o sea, exportaciones menos importaciones más grandes, y eso se plantea como buena noticia. A ver, ¿sabes lo que hace subir la bolsa? ¿Qué? El hecho de que las importaciones, que es la contrapartida de este mayor excedente, estarían mostrando un dinamismo menor al esperado. Y como consecuencia de ese menor dinamismo, lo que el mercado chino hoy día está esperando es que eventualmente hayan medidas de estímulo de política monetaria. Y esa es la razón por la cual hoy día las bolsas subieron y entre otras cosas hizo subir el precio de los commodities y entre ellos el del cobre. Por eso te digo, depende de cuál sea la óptica y en el lugar en el que uno se encuentre, cuál es la lectura o la forma o la óptica de mirar si es que esta noticia finalmente es positiva o comillas negativa. No es que sea mala en sí misma la noticia, no es ni buena ni mala. Negativo el panorama que la demanda interna china, la demanda por importaciones, algo similar a lo que estamos viviendo nosotros como país emergente, está viviendo y como consecuencia de ello se espera algún grado o nivel de estímulo bueno, en esa misma línea, como tú dices tú, hay ¿no es cierto? Una ralentización de lo que son las importaciones. Pero a nosotros nos conviene como país productor de commodity que China nos demande más. Absolutamente, o sea, de hecho ese dato repercute, o sea, ese bajo dinamismo en las importaciones, ¿son importaciones de qué? Entre otras cosas, y una porción importante de bienes, de commodities, entre ellos cobre. Entonces, el mayor estímulo monetario, que lo que busca sea dinamizar la economía china, trae como consecuencia una mayor demanda de productos como el cobre y otros productos que importa China para su funcionamiento. Por lo tanto, te la compro. Igual esa es la razón. No ¿viste? Importa, por eso te digo no que importa, depende. Pero igual nos conviene a nosotros como país. Para nosotros es muy buena la noticia, pero no es que la noticia en sí misma sea buena o mala. Yo diría que de esto es relativamente negativa, porque si es que no está este estímulo monetario por parte del Banco Central chino, seguimos a la expectativa de qué es lo que pasa con el crecimiento de China. Y el crecimiento de China es relevante desde el punto de vista de la... Lo que estuvo bien malo, y eso sí que no tenemos ningún punto de vaso medio lleno y vaso medio vacío, fue el PIB del segundo trimestre de 2014 en Japón. Muestra mayor contracción desde el año 2009. La economía nipona se contrajo en un 1,8% en línea con lo esperado y levemente superior al trimestre anterior, que lo hizo en un 1,7%. Ya lo había anunciado hace una semana y media el Banco Central japonés, que va a seguir con la inyección de estímulos monetarios. Igual, lo mismo que va a pasar en China, va a pasar en Japón. Bueno, Japón, lo hemos Parece comentado. Que se soluciona todo imprimiendo más billetes. Bueno, es que el caso de Japón, tú y yo somos en general bastante pro medida de Shinzo Abe. A ti te gustan las 3 flechas. Sí, me gusta, es que lo encuentro distinto a Shinzo Abe. Lo encuentro arriesgado, lo encuentro jugado. Lo que va mucho, yo creo que por eso lo han criticado, yo creo que debe tener una presión al interior de su país también bastante importante, porque la cultura japonesa es distinta. La cultura japonesa es mucho más conservadora, es mucho más ahorrativa, y tenemos a un Shinzo Abe que tira flecha. Sí, bueno, pero y una de esas para flechas, apuntalar a la economía y una de esas nipona. flechas es duplicar la base monetaria de Japón en 2 años. O sea, por lo tanto, estos estímulos fiscales se van a mantener por este año. Lo que da cuenta, la cifra que tú entregabas, es que de alguna manera estas medidas no están teniendo del todo los resultados que esperamos, y aquí esperábamos, porque fíjate que yo soy bastante creyente respecto de lo que vaya a ocurrir con las medidas que ha impulsado el primer ministro. Dentro de esas está el alza de impuestos, entre ellos el IVA, para que se produzca esa mayor inflación. ¿Y por qué ese gusto por la inflación o buscar la inflación y aumentar las masas monetarias? A ver, mayor liquidez de alguna manera no es que aseguren, pero generan o podrían generar cierto nivel de dinamismo en la economía. Y al mismo tiempo una inflación permitiría disminuir en términos reales la deuda pública japonesa, que es tremenda, es la más alta del mundo, supera el 200% del Producto Interno. En Estados Unidos se discutió el techo de la deuda cuando llegó al 100% del producto. 200%. Japón supera el 200% del producto de la deuda pública. Entonces, la única forma de poder disminuir eso hoy día es
con inflación, porque a través de la inflación en términos reales disminuye el tamaño de la deuda. ¿Qué ha pasado con el yen? Y esa es la razón de la búsqueda. Debiera estarse evaluando de manera importante, pero... Que eso también buscaba la medida de Shinzo Abe. También, y lo produjo, o sea, antes de que se anunciaran las medidas, ese fue el primer efecto y se ha mantenido. El primer efecto fue que pasara, o sea, siempre tenía una presión a la baja y pasó del orden de 80, 83 yuanes por dólar a algo así como 100, 105, 103, que es lo que se ha movido en los picks de... Lo voy a buscar para poder darte cuál es el... ¿Leíste la columna del Financial Times durante el fin de semana que habla de la Abeconomía? O sea, como nuestro Shinzo Abe, las Abenomics que ha hecho en Japón, instaurarla en Europa, porque ya vimos, ¿no es cierto?, a un Mario Draghi que nuevamente volvió a bajar la tasa de política monetaria a mínimos históricos, 0,05, habla de una inyección de capital, compra de deuda a partir de octubre, obviamente que él quiere probar durante el mes de septiembre si sus medidas, ¿no es cierto?, de bajar la tasa de política monetaria, de hacer los depósitos negativos funciona, y si no, tiene la otra cartita bajo la manga para poder ayudar a... Se sacó el jabón el señor Draghi. Se sacó el jabón, ¿viste? Y por fin. Tanto que lo pelaste, Javier, al pobre Draghi. Varios meses, la verdad que varios se portó re mal. meses. Oye, tú me preguntabas por el yuan hoy día, la verdad que no es una moneda que siga día a día, pero efectivamente hoy día se está depreciando con bastante fuerza, una depreciación del 0,83%, subiendo 0,8 yuanes por dólar, está en 105,96. Y el precio más alto estaba en 106.09, o sea, está tocando sus máximos. Yo te dije, se debe estar depreciando en niveles importantes y considerables hoy, y eso es lo que efectivamente estaba pasando. Oye, en Europa, a pesar, ¿no es cierto?, de las medidas de estímulo que entregó la semana pasada el Banco Central Europeo, también hoy día conocimos el sentimiento de confianza de Alemania y se cae por segundo mes consecutivo, una caída bastante importante, negativo 9,8 puntos para septiembre, bastante obviamente por debajo que los 1,4 esperados por consenso, y volviendo a ubicarse en la zona negativa desde agosto de 2013. La verdad que hemos visto también como incluso la OECD o la OCDE habla, ¿no es cierto?, de una Alemania que muestra señales de desaceleración económica, y también por otro lado la balanza comercial alemana de julio se ubicó por sobre... o sea, la verdad que estuvo dentro de lo esperado por el consenso. Y hoy Christine Lagarde le mandó un mensaje a Angela Merkel por WhatsApp. No, a través de los medios, diciendo que Alemania todavía podía hacer mucho más por la recuperación de Europa. Sí, de alguna manera lo que te está incitando es a un mayor gasto o acelerar a través de algunas medidas monetarias o fiscales, más bien fiscales que monetarias, para acelerar este ritmo de crecimiento y mejorar estas expectativas que se han visto deterioradas en los últimos meses. La verdad que hace como 2 o 3 meses que Alemania viene sacando un poco la pata del acelerador, y eso genera impacto a nivel de comunidad europea. Y la verdad que yo diría que lo que hizo Draghi la semana pasada está en línea con eso mismo. O sea, decir, bueno, ¿quién puede ser el contrapeso de una Alemania que tira el carro? El Banco Central Europeo también tiene algo que decir. Exactamente, porque algo las dos economías que siguen a Alemania, que son Francia, vemos, ¿no es cierto?, que Francia está muy complicado con un cambio de gabinete recién. La verdad que con una popularidad, estaba leyendo el fin de semana, el presidente Hollande muy muy baja. También Italia está teniendo problemas, vemos que Italia ya está en ciclo contractivo, y vemos, ¿no es cierto?, como este primer ministro que llegó como el reformista, que llegó con mucho ímpetu de hacer mucho movimiento y muchos cambios en Italia, no lo ha logrado. Si uno empieza a analizar, el que mejor le ha ido hasta el minuto de España. ¿Sí? Bueno, tiene un desempleo monstruoso, estamos hablando de cifras sobre el 20%. Está bien, pero se ha ido haciendo cargo a través de reformas, no nos podemos olvidar que ahí hay parte... Y hay una buena noticia hoy día en España, que la leí en el País, no sé si está también en el Mundo. Por primera vez desde el año 2009, los precios de las viviendas en España
subieron. Poco, pero subieron, marcando un punto de inflexión en esta caída de precios que habían tenido precisamente el sector que generó parte de la crisis en España. Lo ha hecho bien el gobierno de Mariano Rajoy, la verdad que... Le ha tocado bailar con la fea, pero efectivamente tocó, ha hecho sí. reformas que van en la dirección absolutamente correcta. A Y ver, esto Javier, empiezan a todos los países le ha brotes tocado verdes. bailar con la fea, pero la verdad que se puso colorado de un primer minuto. Sí. O sea, ese dicho que es mejor ponerse colorado una vez que rosado muchas veces, Sí, él se absolutamente. puso colorado, se apretó el cinturón y estamos viendo de a poco cambios en España. Y olé. Gracias, Javier. Gracias a ti, Paulina, y muy acompañado. buenas tardes. Ahí me sale un gen, ¿viste? Si yo tengo dentro de mi ancestro, tengo un gen gallego, Español. así que español. Y gallego todavía, así que cuidado con los chistes. Que estén muy bien. Gracias que a tengan ti, una Paulina, buena muy semana. buenas tardes. A todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.